Eres Jesús. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Qué presencia de Dios hay en este lugar. Hay un mover de su espíritu, un mover de su presencia. Gracias, Espíritu Santo. Esta es tu casa, tu lugar de reposo. Este es tu lugar, Señor, donde vengas a descansar. Te recibimos, Espíritu Santo. Tú eres quien gobiernas este lugar. Tú eres quien diriges este lugar, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Eres bienvenido. Eres bienvenido, Espíritu. Gracias, Jesús. Así como está de pie, abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1 hasta el 3. Isaías, capítulo 6, verso 1. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Puedes sentarte. Tenemos que morir para ver la gloria de Dios. El libro de Isaías es un libro profético, conocido como el llamado de Isaías. Cuando el pueblo de Israel padece de ausencia de líderes capaces, responsables para responder al llamado de Dios, Dios llama a Isaías a través de una visión. Y creo que en estos tiempos también hay ausencia de líderes, líderes apasionados por Dios, cristianos apasionados por Dios. Creo que hay ausencia de líderes que amen realmente a Dios, que sean entregados a Dios, al llamado de Dios. Otros se llaman solos. Se sienten que pueden hacer las cosas espirituales cuando no son llamados por Dios. Creen que pueden hacer las cosas que la Escritura nos mandó a hacer. Les entra la soberbia, el orgullo, la altivez. Se sienten fuertes y hacen cosas espirituales que no les corresponde hacer, ni son llamados por Dios. Este fue el caso de Usías. Se enalteció su corazón, se sintió fuerte, dice la palabra, porque era el rey de Israel. Se enalteció su corazón de tal grado que eso fue lo que le condujo a Isaías a su ruina espiritual y a perder su reinado como rey de Israel. Dice Segunda de Crónicas 26:16, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso
en el altar del incienso. Con esta soberbia, con esta altivez, entra el templo a la casa de Dios para quemar incienso, algo que le correspondía a los sacerdotes hacer, no al rey. Era el trabajo y el llamado de los sacerdotes. Ellos eran los encargados para quemar el incienso, y Dios no recibió esa ofrenda. Trajo juicio a su vida, que se llenó de lepra y murió leproso. El juicio de Dios no se detiene cuando la soberbia pretende ignorar que Dios es quien pone y quien quita reyes. Uzías creyó que porque era el rey podía hacer lo que él quería en la casa de Dios. En lo espiritual no es así. Hay un orden de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios. Hay un orden. En la casa de Dios el que gobierna es el Espíritu Santo de Dios. Él es quien gobierna en la casa de Dios. Él es quien dirige, no el hombre. Es Dios, su Espíritu Santo. Dice la palabra, en el año que murió Uzías, Dios tuvo que remover un rey con su soberbia, con su poder, para dar paso a lo nuevo. ¿Escuchó eso? Dios tuvo que remover un rey con su poder, con su soberbia, para dar paso a lo nuevo. Y el Señor hoy va a remover lo que está estorbando para dar paso a lo que viene para tu vida, para lo que viene para tu hogar, para tu familia. Va a remover lo que no sirve, porque vienen cosas grandes para la iglesia. Tuvo que remover el estorbo. Tuvo que remover lo humano para dar paso a la gloria de Dios. Tuvo que remover lo humano, el yo, para dar paso a la gloria de Dios, a lo que se iba a mover, a lo que iba a bajar, a lo que Dios iba a querer hacer en el pueblo. Y hoy quiere Dios remover lo que está estorbando para que la gloria de Dios te llene. Tuvo que remover el estorbo al humano para dar paso a la presencia de Dios, para que Dios pudiera manifestarse en aquel lugar. Si Dios no remueve aquello que está estorbando, no puede haber paso para lo que va a venir. Si Dios no remueve lo que está en tu vida, si Dios no lo remueve, no va a haber el siguiente paso para que la gloria de Dios te toque, baje en ti. El cristiano debe morir a su orgullo, a su altivez y al estorbo, para que resucite el ungido, la ungida, para que pueda hacer la diferencia, para el que resucite el que va a hacer la voluntad de Dios. Como cristianos debemos morir a nuestra humanidad, al viejo hombre, para que Dios pueda moverse en nosotros bajo su gloria, bajo su poder. Tiene que morir tu pasado, el pasado que te está estancando, el pasado que no te deja crecer. Debes soltarlo, debes dejarlo ir. Debes soltar tu pasado.
Debes dejarlo ir ya, para que pueda venir la gloria de Dios a tu vida y llenarte con la presencia de Dios. Debe morir el viejo hombre. Debe morir lo que no nos deja crecer espiritualmente. Dios es de cambios, de expectativas, de propósitos, de una unción fresca, de un avivamiento nuevo, de una experiencia nueva, de una manifestación de su Espíritu Santo en nuestra vida. Él es de expectativa. Que llegamos a la casa de Dios y venimos con aquel deseo, con aquella expectativa de que la gloria va a caer, que la nube va a bajar de su Espíritu. Fue necesario que aquel reino corrupto desapareciera para que los ojos de Isaías se levantaran y pudieran contemplar el resplandor, el trono de Dios. Tiene que desaparecer el pasado, el estorbo, lo que te está estancando, para que puedas voltear al trono de Dios. Para que puedas voltear donde está el trono de Dios y pueda ver su gloria. Pero debes morir, debes remover aquel estorbo, lo que te está estancando, lo que te está comiendo tu corazón, de aquella angustia, de aquella herida que no cicatriza. Ya debes dejar ir eso, para que se levante el ungido, la ungida, la que va a hacer la diferencia en estos tiempos. Si no soltamos el pasado, no va a haber presencia de Dios, no va a haber revelación, no va a haber dones, solo muerte espiritual. Para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida, debes remover todo lo que estorba el acercarte a Dios. Hay que remover todo lo que estorba: tiempo, familia, hijos, carro, casa. Hay que remover. Dios es primero. Dios es primero. Cuando tú renuncias a todo el pasado, cuando tú sueltas el pasado y vienes, vas a ver la gloria de Dios, porque tus ojos mirarán al trono de Dios, donde viene tu socorro, donde viene tu ayuda. Usías tuvo que morir. Dios tuvo que quitarlo para que Isaías pudiera ver el trono de Dios. Cuando eso muera, entonces tus ojos se volverán al trono de Dios. La palabra de Dios es tan sencilla, tan sencilla. Si no renuncias a ese pasado, no hay crecimiento en tu vida. Y le estoy hablando a la iglesia, al pueblo de Dios, que ya tiene años y está estancado. Años, 5, 10 años, 15 años, 20 años. Y siguen estancados porque no han dejado ir el pasado. Todavía siguen preocupados por lo que les hicieron en la casa de Dios. Que porque los maltrataron, que porque no les saludaron. Siguen con esa herida, pero es tiempo de que suelte el pasado y mires al trono de Dios, al que te sana, al que te cura, al que te hace libre. Tiene que morir el pasado.
para poder ver el resplandor de Dios. Habrá cambios en tu vida. Serás otra persona, ya no serás el mismo. Si te quejabas, ahora ya no te vas a quejar, vas a andar en el fuego de Dios, en la presencia de Dios. La visión de Isaías tiene un contenido de adoración. Dice que por encima del trono había serafines, con 2 alas cubrían sus rostros, señal de reverencia. Con 2 alas cubrían sus pies, señal de humillación y de humildad. Con 2 alas volaban, señal de obediencia al Supremo Dios. Fuimos llamados a darle adoración a Dios, al Supremo Dios, al que hizo el cielo y la tierra. Él es quien merece adoración. El que merece adoración es para el que resucitó y vive. Para Él es la adoración y la alabanza. Fuimos diseñados para ser adoradores de Dios. A la casa de Dios venimos a adorar a Dios, a alabar al Cordero de Dios, al que vive. La iglesia debe tener reverencia y humillación, humildad y obediencia, para poder decir: santo, santo, santo el Cordero de Dios. Una palabra que no se oye en muchos lugares. Esta palabra tan sencilla, pero con un poder grande: santo, 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 no se escucha en congregaciones. Porque no han aprendido a darle adoración a Dios. Debemos aprender a decir: santo, santo, santo. Reconocerlo y darle la alabanza al que merece alabanza y a nadie más, solo a Dios. Y lamentablemente te voy a decir esto, es triste decirlo, pero hoy en estos tiempos se le da alabanza al hombre en la casa de Dios. Se le da alabanza a los músicos, a los pastores. Se dan honra entre ellos, se profetizan entre ellos cosas buenas, se alaban entre ellos. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Pero una cosa puedo decirte con toda seguridad: que a esta gente no les pusieron la corona de espinas, ni los clavaron en una cruz, ni tienen las marcas de los clavos. Ellos no resucitaron de los muertos. El que merece toda la gloria se llama Jesús. Él es el adorado, Él es el alabado. Para Él es la gloria, para Él es la alabanza. Merece alabanza y adoración. El que murió y resucitó y está vivo. La iglesia debe ser una iglesia adoradora que exalte el nombre de Dios. Fuimos diseñados, llamados
para ser adoradores. A la casa de Dios no venimos a otra cosa para darle adoración a Dios. Por eso Jesús dijo: mi casa es casa de adoración. Aquí a la casa de Dios, este lugar, venimos a darle adoración a Dios, alabanza a Él. Los seres celestiales daban alabanza trinitaria diciendo: santo, 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 delante de la majestuosa gloria y de la majestad de Dios. Y dice Apocalipsis, dice: los cuatro seres vivientes estaban día y noche, oiga esto, día y noche, que no cesaban de decir: santo, 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 el Señor es todopoderoso. Este es el modelo que nosotros debemos seguir y decir: santo, santo, santo. Cuando en tu oración, en tu alabanza, tú dices esta palabra, déjame decirte que la gloria de Dios va a bajar, que el poder de Dios va a venir y te va a tocar. Porque cuando tú le exaltas, cuando tú le adoras, estás llamando a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Y dice Apocalipsis: y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones que decían a gran voz: al Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. La adoración es para el que fue inmolado en la cruz. Para Él es la adoración. La Biblia lo dice, la palabra de Dios. Para Él es la adoración. Para el que fue inmolado. Para aquellos que nos están mirando, esta congregación, al que le da la gloria es solo a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo. Aquí venimos a adorar a Dios, a exaltar al que vive, a exaltar al Rey de Reyes, al que está vivo. Jesús se despojó de su trono de gloria para venir a tomar forma de hombre, para venir a caminar en esta tierra con humildad, con santidad y poder. Se despojó de toda su gloria, del señorío, se despojó de su trono para venir y tomar forma de hombre y caminar entre nosotros en esta tierra. Él vino a este lugar para enseñarnos y demostrarnos que en nuestra humanidad podemos caminar en humildad y en obediencia y en el fuego y en el poder de Dios y en la oración y en el ayuno. Él vino a enseñarnos que sí se puede. Hay que despojarnos. Hay que quitarnos aquella capa sucia, tirarla y ponerlo en la armadura de Dios. Y venir a Dios con humildad y obediencia para exaltar su nombre. ¿Qué significado tuvo la muerte del rey Usías en relación con la visión de Isaías? Que el ser humano, la iglesia, debemos morir a nuestra humanidad, a nuestra carne, y que se levanten los verdaderos adoradores, que
se levanten los verdaderos adoradores con corazones limpios. La experiencia vivida por Isaías en el templo fue extraordinaria. Hubo una sacudida en el templo que se llenó de pavor el profeta. Hubo una sacudida en el templo que tembló. Y el profeta se llenó de temor, de pavor por lo que estaban mirando sus ojos. Y Dios va a sacudir a muchas personas, a muchos cristianos que están perdidos, que han perdido el temor a Dios. Dios lo va a sacudir a líderes que han profanado el altar de Dios y la casa de Dios. Ahora Dios limpiará los altares, su lugar santo que le pertenece a Él, donde su gloria se baja, donde su presencia se mueve. Dios va a limpiar los altares. Dios va a limpiar su casa, porque la han convertido en cueva de ladrones. Ahora ya no hay respeto en los altares ni en la casa de Dios. Ha entrado el orgullo, la soberbia y la altivez, la manipulación del hombre. Han profanado la casa de Dios. Y Dios va a sacudir, va a limpiar su casa. Su casa es casa de adoración. Es casa de adoración. El temblor hizo que los postes y las puertas se movieran del santuario. Y el santuario se llenó de humo. Sacudió aquella casa, removió lo que estaba estorbando, y entonces aquel lugar se llenó de humo. El Señor hará temblar y removerá lo que no sirve, para que la nube de su espíritu baje a ungir a su pueblo. Baje a ungir a aquel pueblo necesitado que sí desea recibir un toque de Dios. Porque hay pueblo en muchas congregaciones que anhelan, que tienen hambre. Y el hombre ha manipulado esos lugares que están deteniendo la gloria de Dios. Están deteniendo que el fuego de Dios toque, que haya milagro, que haya salvación. El Señor removerá. Dios no puede moverse cuando hay estorbo y orgullo, ego. El humo es la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Cuando Dios descendió al monte Sinaí, todo el monte humeaba, porque la gloria de Dios estaba allí. Dios le dijo a Moisés: no traigas animales, no traigas asnas, no traigas nada, no venga contigo nadie, ven tú solo. No traigas
traigas a nadie contigo, quiero a ti solo conmigo. Tienes que dejar todo porque Dios quiere tratar contigo. Dios quiere tocarte a ti. Cuando Moisés sube a aquel monte solo y empieza aquella gloria a bajar, aquel poder de Dios a bajar. El trato es Dios y tú. Dice Reyes, cuando los sacerdotes salieron del santuario, las nubes llenó la casa de Dios. Y los sacerdotes no podían permanecer para administrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Los sacerdotes, los que administraban, no podían administrar por causa de la nube, por causa de la presencia de Dios, del fuego de Dios, que había llenado la casa. De tal forma que nadie podía entrar ni salir del templo, porque estaba invadido con la gloria de Dios, con la presencia de Dios. ¿Y quién va a querer salir cuando está en la gloria de Dios? Nadie podía salir porque estaba la nube de la presencia de Dios. Llegará el día que muchos quedarán con toque de Dios, quedarán presencia de Dios, quedarán que alguien les predique y será demasiado tarde. El pecado no puede entrar donde está lo santo, lo sagrado. Los que están adentro están en la gloria de Dios con su amado. Los que están afuera se estarán lamentando, no podrán entrar. Tuvo que morir Uzías para que Isaías pudiera ver el trono de Dios. Si no morimos a nuestro pasado, a nuestro ego, a nuestro conformismo, a nuestra religiosidad, no vamos a poder voltear al trono de Dios. Aquellos serafines tenían que cubrirse porque no soportaban la presencia de Dios, aquella santidad. Era aquello hermoso y tan santo que ellos se cubrían. No podían ver la santidad de Dios. Había un pavor y temor reverente por la santidad de Dios, de su gloria. Isaías se sentía de labios inmundos porque había mirado la gloria de Dios. Estaba en medio de un pueblo inmundo, pagano, rebelde, que uno de los serafines tuvo que sacar un carbón del altar con unas tenazas y tocar sus labios para quitar su culpa, su pecado. Cuando aquel ser viene y toca con aquel carbón sus labios, Isaías cambia, porque es quitada su culpa, su maldad, su pecado, y ahora puede contemplar la gloria de Dios. Hay que remover el pecado, la maldad, para poder contemplar la gloria de Dios. Escucha esto.
El rey Uzías, quien había reinado más de 50 años, había vivido en la bendición de Dios, en la prosperidad de Dios, en el bienestar, como ningún otro rey de Judá. Pero cuando lo tenía todo, ese es el problema, que cuando nos sentimos bien, que tenemos todo, que todo está en paz, cambiamos con Dios. Él tenía todo lleno de bendición, de prosperidad, pero se llenó de orgullo su corazón, se enalteció, que Dios tuvo que desecharlo, removerlo, para dar paso a lo nuevo, a las cosas mejores, a un nuevo mover de la unción, un nuevo mover de su presencia. Tuvo que removerlo, tuvo que quitarlo. Ya no me sirves, me fallaste. Hay que morir al pasado para que resucite el ungido, la ungida, la mujer, el hombre de Dios. Hay que morir para que resucite el que va a hacer la diferencia. Si no hay un encuentro con Dios, no vamos a poder ser adoradores ni mensajeros. Debe morir todo lo que estorba acercarse a amar a Dios. Morir a todo lo que no nos deja sentir la presencia de Dios, llenarnos de Dios. Porque si no sentimos la presencia de Dios, algo está sucediendo en nuestra vida. Algo estamos haciendo mal. Venir a la casa de Dios, Dios se va a mover, Dios va a bajar, porque vienes a la casa de Dios y te va a tocar. Pero si tú no sientes la presencia de Dios, es porque algo está en tu vida que está mal y debes quitarlo, removerlo para dar paso a lo nuevo, para dar paso a lo grande, para dar paso a la bendición, a lo donde Dios te quiere llevar. Tiene que haber un encuentro con Dios para poder aprender a decir santo, santo, santo. Usted no se ha preguntado por qué la Biblia no dice poderoso, 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 grande, grande, grande. Usted no se ha preguntado. La palabra nos enseña que tenemos un Dios santo, puro, divino. Por eso es lo más importante decirle: santo eres Dios, santo, santo mi amado Dios. Cuando nosotros aprendemos a decir santo, vamos a estar cerca de Dios con reverencia y humildad. Pero está en nosotros si buscamos esa gloria, esa presencia. Toda la tierra está llena de su gloria, de su presencia. Solo hay que buscar esa presencia. Solo hay que llenarnos de esa presencia. Hay que soltar ya el pasado. Lo que no hizo en este año, lo que no logró este año, lo que le entristeció este año, ya suéltelo. Déjelo ir. Porque lo mejor viene para usted, lo mejor viene para la iglesia que le ama a Dios. Ya suelte el pasado, suéltelo y abrácese de Jesús. Abrácese
haces en el Dios que tiene toda santidad. Cosas mejores vienen. La iglesia no debe atemorizarse. Este mundo sabrá que los hijos de Dios están protegidos. El pueblo egipcio sabía que los hijos de Dios, el pueblo de Dios estaba protegido. Ellos lo sabían. Y los iban a espiar. Los hebreos tienen agua. Las plagas no le tocan. Los impíos sabrán. Es que ella la veo que va a la iglesia los domingos. Ella hay algo diferente. La veo diferente. Es que usted está protegido por el poderoso de Israel. No se amedrente de lo que vea sus ojos. Usted voltea al trono de Dios, donde viene su ayuda, su consuelo, su socorro. Hay que morir para que nuestros ojos puedan ver el trono de Dios. Ponte de pie. Gracias, Jesús.